Estás viendo Uno por Uno, Repercusión. Hablemos ahora del documental dirigido por Luke Lorenzen, Familia de Medianoche. Él retrata a la familia Ochoa, que básicamente dedican su vida a salvar vidas. Ellos tienen una ambulancia privada y esto es muy importante. En la Ciudad de México hay un poco más de 9 millones de personas y para atender a toda esta población, bueno, hay apenas 45 ambulancias. La mayoría son privadas porque el Estado tiene pocas, apenas un par. Y entonces hay accidentes todos los días y nosotros vamos a ver a través de los ojos de Luke Lorenzen, a través de esta narrativa excelsa, excepcional, cómo la familia Ochoa se dedica todos los días a partir de la medianoche a ir a salvar vidas. Y todos los obstáculos que tienen que enfrentar si es que quieren salvaguardar su vocación, el trabajo de su vocación, que es salvar vidas. Ellos tienen una firme vocación de estar presentes en el momento del accidente y de salvar las vidas, de conducirlas a los hospitales y de que las personas puedan tener oportunidad nuevamente de vivir. Y ellos tienen que asumir una serie de habilidades, como es la de auxiliar psicológicamente a las víctimas, como es la de saber negociar y los obstáculos que tienen que enfrentar todos los días a medianoche. Cómo es subsistir en la Ciudad de México. Lo vamos a ver en este documental dirigido por Luke Lorenzen, cuando se presenta la impunidad, la corrupción, obstáculos que imposibilitan la función y la vocación de esta familia. Luke Lorenzen, aquí lo vamos a ver retratado verdaderamente, que además da pie a un debate nacional sobre las ambulancias, sobre este trabajo. La familia Ochoa además se confronta con el nivel de pobreza que hay en la Ciudad de México, donde muchas personas no pueden asumir los gastos, no pueden cubrir los gastos de operación de una ambulancia privada cuando tienen un accidente y necesitan de este servicio para poder salvar la vida de algún familiar. Al momento de tener que pagar, porque no hay las ambulancias del Estado suficientes para poder atender a la población, pues no se encuentran en las condiciones de solventar estos gastos y la familia Ochoa tiene que entonces sopesar esta terrible tragedia, este terrible drama y continuar luchando por ejercer su vocación. Todo esto lo vamos a ver en este increíble, les vuelvo a mencionar, y excepcional documental dirigido por Luke Lorenzen, Familia de Medianoche. Increíble retrato de la familia Ochoa, se van a encariñar como lo hizo el director, se ve el profundo afecto que tiene con la familia Ochoa porque además se hace su amigo. Se hace amigo de ellos para que le permitan retratar su vida, para que le permitan estar dentro de la ambulancia y con ellos estar de cerca de todos los accidentes y de todas las víctimas que ellos atienden día con día. Increíble trabajo. Avánzale por carril izquierdo, avánzale por carril izquierdo. Mientras tanto, tal vez puedes comentarnos un poco de cómo llegaste tú al proyecto, en qué estatus lo encontraste, cómo, cuándo, dónde, cómo. Bueno, el proyecto lo inició Luke Lorenzen junto con Kellen Quinn. Hizo un primer viaje a México con la intención de hacer un documental sobre diferentes medios de transporte en la Ciudad de México y justo afuera de donde se estaba quedando se paraba la ambulancia y pues, todos los días bajaba y platicaba con la familia Ochoa y en un momento dado decidió que esa era la película que quería hacer y filmaron durante varias semanas. Bueno, pasó un par de semanas sin filmar, nada más pasando tiempo con la familia y después estuvo otras 3 semanas en ese primer viaje y filmó el material que me llegó a mí y le llegó a Daniela, mi socia, por 2 amigos distintos de 2 festivales que habían apoyado pues una primera etapa de desarrollo. Y nos encantó, básicamente el material que vimos fue la carrera de ambulancias para llegar al accidente. Por donde quieras, vele, les ganamos porque ellos ya van hasta allá. Y
y no sabíamos realmente que existían solamente 45 ambulancias en la Ciudad de México. O sea, fue realmente como descubrir una realidad de nuestra propia ciudad que no conocíamos, y inmediatamente pues decidimos apoyar a Luke de la mejor manera posible, y ya ahí nosotros nos metimos al proyecto, buscamos financiamiento en la Ciudad de México y apoyamos y produjimos todo el viaje de Luke, el segundo viaje que hizo a filmar en la Ciudad de México, que realmente es el 60% de lo que ven ya en este corte. Y también era importante para Luke que no se sintiera como una mirada externa de una realidad en México. Entonces nosotros sumamos talento mexicano, desde Paloma López Carrillo, que editó un primer corte con Luke, a Matías Barberis, que hizo el diseño sonoro y toda la postproducción. Do we need English as well? No, primero que todo, muchas gracias por la película. Primero, bueno, yo soy de Costa Rica y me parece descabellado todo el tema de las ambulancias, que funciona de esta manera. Tengo varias preguntas que tal vez no me aclara el documental. En primer lugar, que el tema de que ellos vayan siempre al mismo hospital quiere decir que ellos ganan comisión o verdad, y que si las personas no le generan el pago, ¿quién les paga o simplemente no reciben pago? Después, bueno, ya cosas como legales, si se les muere alguien, ¿qué responsabilidad tienen ellos? Esas son como temas, o sea, como ya preguntas más temáticas, pero también tenía una pregunta de producción que tiene que ver con el seguimiento que se hizo después con la familia. Es decir, el documental está terminado, lo están presentando, qué repercusión ha tenido, qué seguimiento se le ha dado a la familia, porque claramente es una familia en condiciones muy, ¿verdad?, precarias, y me genera esa duda o esa responsabilidad al contar su historia, ¿verdad?, qué seguimiento se le ha dado. El sistema es bastante complejo, es tan complejo que tratar de explicarlo en la película iba a ser mucho más difícil de entender, pero básicamente ellos le pagan a la policía para que la policía les avise si hay un accidente. Además, los hospitales a los que llevan los pacientes efectivamente les dan una comisión, y luego pues cobran el traslado al hospital. Avánzale con toda precaución, cárgate a la derecha. Avánzale, corona por la derecha. Puedo ir por un familiar tuyo. Al que llevan a los pacientes. No siempre lo llevan a los hospitales con los que ellos tienen tratos, porque a veces el paciente sí pide directamente que lo lleven a un hospital en específico. No siempre cobran, o sea, como vieron, hay algunos casos en los que realmente, varían. Toda esta industria de ambulancias privadas pues varía mucho en cuanto a la capacitación y la ética y la voluntad, pero la familia Ochoa pues sí tiene como una vocación real de salvar vidas también, ¿no? Entonces fue muy complejo en esta película en particular mostrar ese balance en ese terreno ético un poco gris. Pero sí, una de las preocupaciones, habían dos preocupaciones principales, una la familia, obviamente, y otra los pacientes, ¿no? Entonces, en todo caso, sí se obtuvo el consentimiento de las personas que aparecen, no todas, o sea, Luke pasó mucho tiempo sin filmar y poco a poco se fue dando cuenta que los pacientes en muchas ocasiones no les importaba que estuviera la cámara ahí, lo mismo con la policía, por alguna extraña razón. Entonces, esas fueron las dos preocupaciones durante todo el proceso, y la familia Ochoa estuvo muy de cerca, incluso siguen muy cercanos al proyecto. Fueron los primeros en ver la película antes de que tuviera su estreno en Sundance. Fueron a Sundance a presentar la película, se volvieron unas superestrellas y ahora van, algunas funciones han asistido, va a haber un estreno en cines en México y pues formarán parte integral de ese lanzamiento. Pero sí, una de las preocupaciones era que justamente tuvieran en regla todos sus papeles y las placas de la ambulancia, o sea, para que no pudieran meterse en ningún tipo de problemas una vez que salga la película a la luz. Y lo de la responsabilidad cuando alguien se muere,
O sea, ¿cómo funciona? Digamos, ya entendí. No, técnicamente no tienen una responsabilidad, pero pues también tienen vínculos con toda una red de funerarias y ahí llevan a los pacientes que mueren. Sí. Sí. ¡Ahí escucha! Ahí voy, cárgate a la derecha, Carolina, déjame pasar. ¡Burro! Ahora voy yo. Muchas gracias por la película también. Tres preguntas. ¿Cuánto duró la filmación? Y luego la postproducción. Y bueno, también de la mano con lo que tú decías ahorita, ¿cómo es que lograron tener esos permisos para ser grabados? Supongo que algunos, como dices, por el momento el rush del momento no les importó, pero pues cuando salga la película tendrá que pedir permiso a todas estas personas, o qué procede ahí, o en esos momentos rápidamente se les pedía permiso. Y la última es, ¿tienen estudios de paramédicos ellos, la familia Ochoa, el que iba manejando siempre el personaje principal, digamos, los papás, el tío? Sí, bueno, sí tienen. Juan en realidad es autodidacta y es el que más se ha capacitado en servicios prehospitalarios. De los permisos, sí, como tenían los datos de los pacientes, más bien Luke los buscaba después, o si no era un accidente grave, pues ahí mismo, en lo que esperaban a que saliera del hospital, conseguía el consentimiento, pero sí tiene el consentimiento de todos los que aparecen. Mucha gente pregunta, por ejemplo, de la mamá de Sonia, y ella finalmente pasaron varios meses, como 3 meses después Luke la buscó y Sonia quería estudiar comunicación, le interesaba ser periodista y le gustaba mucho el cine, entonces su mamá, como una especie de homenaje a su hija, aceptó que apareciera esa secuencia en la película. Y en cuanto al rodaje, Luke estuvo bien, fueron 2 años, él pasó como casi 90 noches en la ambulancia, y el proceso de postproducción fue largo porque hubo muchos cortes de edición, entonces fueron como 6 meses y sacó un primer corte, pero no estaba muy contento con ese corte y luego regresó a filmar, y ya con ese material se terminó la película, ¿no? Un 60% del material que filmó en enero del 2018 está en la película, entonces fueron como 2 años en realidad de postproducción, tomando en cuenta la edición. Perdón, voy a darme el lujo de agregar una más. Teniendo el problema de que México, lo que ponían al principio en la leyenda, pues solo maneja 45 unidades para toda esa cantidad de habitantes, ¿pretenden hacer algo con este documental, como acercarse a algunas autoridades o algo para promover que más ambulancias se hagan privadas, o que eviten tantas mordidas, porque también vimos una cantidad de mordidas por aquí y por allá, o que se regule más, que estas mismas ambulancias cumplan con todos los lineamientos, porque también se ve como del lado de ellos que no cumplían con todo lo que debían de haber tenido? Sí, justo la idea es hacer una campaña de impacto junto con el estreno en cines, invitando pues al Instituto Nacional de Salud Pública a participar en una serie de debates, pero sí la intención pues es, al final sí llenan un vacío al tener tan pocas ambulancias, entonces más bien creemos que lo ideal sería que estuvieran reguladas, ¿no? De alguna manera, o sea, que se pudieran certificar y que no fuera un proceso tan tortuoso, pero que sí tuvieran la certificación para cubrir esos servicios. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando te recogen, por ejemplo, que estás herido, llega una ambulancia privada y te lleva a un hospital y tú no quieres pagar por lo que decía un paciente que, o sea, él no quería ir a un privado, o ¿estás obligado legalmente a pagar o en qué funciona? No estás obligado. No, porque al final no te consultaron y no es un servicio regulado. Por ejemplo, si te meten al hospital, suponiendo, ya estás en el hospital, aún sigues inconsciente, por así decirlo, te están operando, te están haciendo tal actividad
¿aún así tú tendrías que pagar o ahí qué aplica? En el hospital sí. Sí tendrías que pagar. Okay. Aunque tú no hubieras estado de acuerdo. Supongo, no, en el hospital sí llaman a un familiar tuyo para que firme el consentimiento del tratamiento, sí, aunque tú no puedas firmar. Pero como tal el traslado no está publicado. No, el traslado no. Ok, Sí. gracias. Aquí. Oye, ¿cuánto les costó hacer esta película? ¿Y cómo tienen pensado recuperar esa inversión y en cuánto tiempo? Pues es muy complicado realmente recuperar la inversión en el documental, pero el costo fue más o menos $330,000. La producción realmente fue, pues como fue solamente Luke, en realidad, quien estaba ahí filmando, con 2 cámaras, montó una cámara que está, viendo hacia enfrente de la ambulancia y la otra la tenía él atrás, o se iba moviendo con él. Pero fue solamente él en todo el rodaje, entonces es relativamente barato para el documental. Afortunadamente se estrenó en el Festival de Cine de Sundance, que para los documentales en general es una gran oportunidad porque automáticamente o casi automáticamente les garantiza una vida muy larga en otros festivales y también ventas internacionales. Esta se vendió en Estados Unidos y Canadá, y va a estrenarse en cines a finales de año, y tiene un agente de ventas a nivel internacional que está vendiéndolo ya en diferentes territorios también. Entonces de todas esas ventas, pues poco a poco se irá recuperando el dinero, pero hay mucho dinero que fue pues directamente de la bolsa de Luke y de Kellen, ¿no? Entonces ellos recuperan primero, bueno, se cobra la comisión del agente de ventas, después recuperan ellos y pues a ver si se cubre la inversión. Pero tuvo muchas becas también la película, entonces también se financió gracias al apoyo de varias becas. Gracias. Hola, Bueno, a mí me gustó mucho. Yo quiero ser director de cine y bueno, tengo un gran gusto por apreciar el cine hecho en México. Últimamente pues hemos metido mucho la pata, tanto el recorte de presupuesto, etcétera. Y yo tengo una pregunta. Últimamente, y lo digo yo como joven y que estoy en este ámbito y que conozco, a los jóvenes no nos gusta ver las cosas que suceden en nuestro país en una pantalla grande. Preferimos irnos a estrenos comerciales, etc. Yo algo aquí que noté en estos documentales es la sinergia que tienen para que sea totalmente ligero el documental y que pueda balancear tanto la comedia y pueda tener una narrativa bastante buena y que no sea ni pesada ni tediosa. Mi pregunta es, aparte de querer tener un impacto social, por sobre todo esto de la ambulancia y sobre todo literalmente he estado viendo en este festival que están promoviendo en muchos festivales la realidad de México de a golpe, y pues eso está, a mi parecer se me hace algo que ya deberíamos haber tocado y que lo estamos tocando muy bien. Mi pregunta es, a ustedes como producción, ¿qué impacto les gustaría tener aparte de las ambulancias, de todo lo social, entre los jóvenes y sobre todo para que las personas, el público mexicano vea documental? Pues sí, es una prioridad para nosotros que se estrene en cines, en salas en todo el país, y ya finalmente logramos acordar una distribución con Cinépolis, así que la intención sí es que tenga un estreno no gigantesco, pero un estreno en todo el país a través de Cinépolis alrededor de finales de año, principios del próximo año, pues para llegar a un público amplio. Sí quiero mencionar también que en el proceso de postproducción hicimos muchas funciones en Estados Unidos y en México para ver cómo reaccionaban pequeños grupos de público, y eso nos ayudó a moldear también la película en el proceso de la edición. Curiosamente, pues aquí habían muchas escenas en que la gente se carcajeaba y allá para nada, ¿no? O sea, sí hay un humor que se percibe aquí que allá no, pero sí me parece un ejercicio fundamental, habiendo ya tanta oferta y tanta, digamos, siendo tan complicado un estreno en cines ante
la cantidad de películas de Hollywood que ocupan el 90% de las pantallas, que sí es importante como realizador y como productor hacer ese ejercicio con el público para ir identificando hacia dónde y hacia quiénes puede llegar la película. Sí. Bueno, felicidades, muy interesante la película. Yo te quiero preguntar dos cosas. Una, sobre cuántas copias, ¿cómo piensan hacer la distribución? Porque hablas que es a nivel nacional, todo el país. Los documentales son difíciles para que la gente vaya a la sala, pero bueno, ya tienen la Cinépolis. Sobre cuántas copias o cómo piensan, cuál es la estrategia. Y la otra, normalmente estos documentales logran provocar que la sociedad reaccione para ayudar a la gente que aparece en ellos. ¿Esto ya sucedió con la familia Ochoa de alguna manera o todavía no ha pasado nada, no ha habido una reacción hacia ellos? Sí han salido varios artículos sobre la situación de las ambulancias a partir de las exhibiciones que ha tenido la película, pero sí queremos capitalizar esa parte ya con el estreno, o sea, sí, tener una estrategia como muy focalizada, dirigida a líderes de opinión o periodistas que cubran no solamente cine, sino, por ejemplo, salud y política pública, para difundir pues lo que aborda la película. Y en cuanto a la estrategia de distribución, pues hablamos más o menos de basarla en un intermedio entre documentales que han sido exitosos en cines como Plaza de la Soledad y Tierra de Cárteles, que son un poco los dos extremos recientes de documental que han sido considerados un éxito en taquilla para documental. Y en ambos casos empiezan con pocas copias, en nuestro caso van a ser como 40 copias y dependiendo de cómo vaya reaccionando el público pues se aumentarán, pero sí va a ser, digamos, no vamos a salir con 100 copias, sino al contrario, confiar más bien en el boca a boca y que eso vaya pues promoviendo la película, ¿no? Conforme se vaya exhibiendo. Rápido, nada más, la verdad, como dice el compañero, tiene una narrativa bastante sencilla y es muy digerible la película, que parece fácil. ¿Qué complicaciones tuvieron? Pues de todas las complicaciones. No, muchas veces, pues, digo, Luke estaba solo y sí, en el rodaje, pues muchas veces que llegaba la policía y no, ¿qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo? Trataban de ser muy cuidadosos también con la cámara para que no metieran problemas a la familia Ochoa. Pero yo creo que la complicación más grande sí fue justo alcanzar como este balance entre momentos en los que claramente la familia Ochoa está tomando decisiones para su propio beneficio, ¿no? Por su propio beneficio personal, digamos, o económico, y otras en las que pues, realmente está apoyando a la gente y tratando de salvar las vidas, ¿no? Como mostrar justamente que no es blanco y negro, ¿no? Como atinarle a ese balance gris, y también proteger a los personajes. Habían versiones de la película mucho más cómicas, pero a veces se sentía que sí, que estaba burlándose un poco de los personajes, aunque no era la intención. Entonces también fue sacar el suficiente humor como para que se conservara como el balance tragicómico de la película. Yo creo que más bien fue la edición el proceso más complicado. Mi pregunta es, ¿qué cámaras usaron para grabar este documental? Son dos cámaras Sony FS7 las que usó. Creo que tenemos que cerrar aquí la sesión, que si quieren seguir hablando o si tienen... Agustín Valgar y Vasconcelos. ¿Qué hay? Z4. Voy por la izquierda, taxi. Ahí, avánzale, taxi, avanza. Estás viendo Uno por Uno, Repercusión.